Igualmente, buenas tardes a todos. Hoy lo tenemos para exponer al doctor Ricardo Arriazu. Es un reconocido analista económico, para mí es uno de los mejores consultores que tiene la Argentina, así que, y veo que lo conocen todos, así que evidentemente vamos a ahorrar parte de las presentaciones y vamos a escucharlo a él, que es lo que realmente todos queremos, ¿no? Porque es un lujo, por lo menos para mí, cada vez que puedo escucharlos, ¿eh? Así que bueno, Ricardo, Bueno, el voy a público es compartir mi tuyo. pantalla. ¿Pueden verla? Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, el tema de la charla es la economía argentina en un mundo cambiante e incierto. El mundo fue siempre cambiante. Digamos, por eso los que hablan de definir un perfil productivo no tienen idea de lo que están hablando porque permanentemente está cambiando y hay que adaptarse. Los mejores ejecutivos son los que son capaces de reconocer un proceso continuo de cambio y adaptarse. ¿Qué pasó recientemente? Gran incertidumbre, más que lo normal, inflación, que está bajando pero a un ritmo menor al esperado, hay una clara desaceleración económica pero sin recesión, hubo una burbuja en los precios de los activos que se está desinflando pero todavía falta, y hubo problemas bancarios y discusión sobre el techo de la deuda en Estados Unidos. Entonces, comencemos con la incertidumbre. Este es el índice del Economist, de cuántas veces sus estudios de inteligencia mencionan la palabra incertidumbre. Y ustedes van a notar que el pico fue en la pandemia, pero si miran la tendencia, es creciente. Entonces nosotros estamos insertos en un mundo cambiante, en un país que por definición es inestable. Miren los fenómenos que hemos tenido últimamente. El COVID, además de la pandemia desde el punto de vista económico, la mayor caída de actividad registrada, 30% instantáneo en todos los países, no hay nada por el estilo, y la más corta. Duró 2 meses y rebotó. Ya van a ver que eso tiene que ver con movilidad. Luego hubo una sequía en el cono sur, anterior a esta de Argentina, que comenzó a hacer subir los precios de las materias primas. Hubo un intento de cambio de la matriz energética sin tener los sustitutos listos. Ustedes saben que las energías limpias tienen el problema de la intermitencia. Cuando no hay sol y no hay viento, no hay energía. Entonces hay que mantener una máquina térmica y hay que mantener reservas de combustibles fósiles para hacer funcionar cuando eso no pasa. Bueno, acá justo hubo una temporada en Europa con menos viento. China se lanzó a hacer su cambio, dejando el carbón y no tenía los sustitutos, y el resultado es que se armó un problema muy anterior a lo que pasó con la guerra de Ucrania. La pandemia generó enormes problemas logísticos que quintuplicó el precio de los fletes. Esto me hizo acordar a lo que pasaba en el siglo XIX en la Argentina. Ustedes nunca se preguntaron, digamos, por qué, de dónde salieron las piedras que están empedrando Buenos Aires. Por eso venía como balastro de los barcos que venían desde Europa a buscar mercancía, que venían vacíos y iban llenos. Bueno, lo mismo pasó ahora, donde el costo de un flete de China a Estados Unidos costaba 5 veces el costo de un flete de Estados Unidos a China. En la pandemia, todos los países actuaron en forma simultánea para eliminar el colapso, evitar el colapso social que había pasado en la peste negra. Hicieron políticas fiscales y monetarias expansivas, eso no está mal, y de golpe se sintieron Papá Noel.
y siguieron regalando plata y tasas de interés muy bajas cuando ya no hacía falta. Entonces, ¿qué generaron? Inflación y burbujas. La burbuja en los mercados de activos, ya la van a ver, es la más importante de la cual hay registro. Y si fuéramos cortos de eventos, tuvimos una invasión rusa a Ucrania. Y en el medio de todo esto, hay que insertar la economía argentina y proyectar la economía mundial. Como parte del proceso, hubo problemas bancarios en algunos bancos de Estados Unidos y en Credit Suisse, que mucha gente pensó, ahora viene la gran crisis bancaria. No, el sistema estaba recontra preparado y claramente no hubo ninguna crisis bancaria. Y en el medio aparecieron las discusiones sobre el techo de la deuda en Estados Unidos, que se resolvió más rápido que otras veces. Bueno, miren algunos de los efectos. Este gráfico que le voy a poner es para Argentina. Esta es la movilidad. Es el índice que publicaba Apple diariamente de cómo se movía la gente, o a pie, o en auto, o lo que sea. Miren la caída en la pandemia. La recuperación, la segunda ola de la pandemia, y ahora estamos normal. Y miren el PBI argentino. Y si hago para Estados Unidos lo mismo, y si hago para Europa lo mismo, y si hago para Brasil es lo mismo, y para Chile lo mismo. El principal factor de los ciclos desde el 2020 para acá hasta el año pasado fue la movilidad asociada a pandemia. Claramente no se eligió la solución óptima, digamos, para tratar la mezcla salud-economía. Digamos, priorizaron una cosa hasta que la gente se rebeló. Bueno, esto se acabó. Pero esto me sirve para mostrarle cómo eventos mundiales explican gran parte de lo que pasa en Argentina. Sigamos. Esta vez, las políticas generaron un doble problema: inflación y burbuja de activos. Quiero aclarar, pocas veces en la historia se dio el doble problema. 29 fue burbuja. Fines de los 80, pero al principio de los 80 fue inflación, sin burbuja. 99 fue burbuja sin inflación. 2007, 2008 fue burbuja sin inflación. Esta es la primera vez que hay inflación y burbuja de activos. Acá tienen la inflación de Estados Unidos, es la tasa anualizada. Esto es guerra de Vietnam, esto es primera crisis petrolera, segunda, acá viene Volcker, hace caer, estable, primera deflación en la crisis del 2008, ahora acá, y está bajando. Esta es la relación entre valor total de los activos de la familia y ONG, que son los tenedores finales de riqueza, estable durante casi medio siglo. Primera burbuja a fines de los 90 con las tecnológicas, que explota. Segunda burbuja, la inmobiliaria, que explota. Este fue el gráfico que utilicé en aquel momento para decir esto es una burbuja que va a explotar. Y miren ahora. La mayor burbuja que hay en registro. Y es en el total de los activos. Y por eso, digamos, ¿por qué pasó? Y le doy plata a la gente y estoy en tasa de interés baja. Y el valor de todo activo es el valor presente de los flujos esperados de ganancia. Si lo descuento con una tasa de interés del 0,5%, todos los activos suben. Y eso produce una cantidad de efectos. Porque, por ejemplo, la gente se siente rica y cree que no tiene que trabajar. Entonces, 2,5 millones de personas dejaron de trabajar. Bueno, ahora está ajustando, pero todavía no ajustó lo suficiente. Alguien dirá, pero ¿y la inflación? La inflación está también metida en el PBI, así que está metida acá. Bueno. Esto es todo lo que pasa de corto plazo
Pero esto se inserta en un proceso de mucho más largo plazo, que es el corazón de mi charla, y que son las megas tendencias, las cosas que no nos damos cuenta que están pasando. Primero, el mundo aprendió a producir bienes y servicios y a mejorar el bienestar de sus habitantes. América Latina no tanto. Este es el PBI mundial total en paridad de poder de compra. Y acá están las tasas de crecimiento por año. Esto es desde el año 0. Estancado, comienza a subir un poquito el renacimiento, la revolución industrial, la guerra y ahora. Hay datos que son impresionantes. Desde 1950 para acá, el mundo produjo 3 veces la cantidad de bienes y servicios que produjo desde el comienzo de los tiempos. Y solamente en los últimos 15 años produjo más bienes y servicios que lo que produjo desde el comienzo de los tiempos. Es impresionante. Claro, alguien dirá, no, pero esto es porque creció la población. Miren el ingreso per cápita. Es notable lo que hizo el mundo a partir de 1945-50. Notable. Y sin embargo, la gente está descontenta. Y la gran pregunta es ¿por qué la gente está descontenta? Y esa es una pregunta para los políticos. Y ustedes están en una academia que tiene tema de los políticos. Entonces, ¿será que hay un problema de distribución del ingreso? Bueno, esto era la distribución del ingreso entre países en el año 50, con un promedio, y esto fue en el 2008. Claramente bajó la dispersión de riqueza entre países. Y cuando hago el índice de Gini por países, también bajó. Entonces, no es que esté empeorando la distribución del ingreso, como dijo Piketty. Y sin embargo, la gente está descontenta. Bueno, ¿será que no me satisface otros factores? Bueno, esto es para ver la convergencia. Este es el famoso sí, digamos, voy progresando, el más rico que, digamos, crece menos y el menos rico crece más. Y la respuesta es sí. O sea que el famoso goteo será más lento que lo que la gente quiere. Bueno, América Latina no tanto. Ahora, miremos cosas como esta. Miren la tasa de mortalidad infantil en el mundo. Esto es en países emergentes y esto es en desarrollados. Sí, hay diferencia, pero es notable la diferencia. El mundo progresó. Las vacunas tienen un impacto importante. Y esto después tiene un montón de impactos en otras variables económicas. Bueno, veamos la esperanza de vida al nacer. En el año 50, la esperanza de vida al nacer era 48 años en el mundo. Ahora está cerca, arriba de 70. Esto es emergente y esto es desarrollado. Y yo podría ver la esperanza de vida después de un año de vida. Y también. Y podría ver la esperanza de vida después de los 65 años. Y también. Y yo me atrevería a decir que el mayor problema del mundo hoy en día es el envejecimiento, no la explosión demográfica. Bueno, veamos otras variables. ¿Qué pasa con el hambre en el mundo? Esta es la cantidad absoluta y el porcentaje de la población. Miren los desarrollados, miren los emergentes, y abajo América Latina y el Caribe. Sí, es una vergüenza que todavía tengamos 795 millones de personas con hambre, pero mire el progreso que ha hecho la humanidad. En 1950,
casi la mitad de la población pasaba hambre, de la población mundial. Bueno, veamos analfabetismo. Esto es a nivel mundial. Desarrollo, miren los emergentes, y América Latina y el Caribe. Pero ¿cómo entonces? ¿No empeoró la distribución? ¿Mejoró la salud, la expectativa de vida? ¿Bajó la mortalidad infantil? ¿Bajó la desnutrición? ¿Subió, digamos, el alfabetismo? Y el mundo está descontento. Entonces la pregunta, se la hice al presidente Lacalle, al anterior presidente, al padre, en una conferencia que dimos juntos en Tucumán. Y la pregunta es que yo creo que el principal factor es un factor que tendemos a minimizar, que es la envidia. La gente prefiere igualdad en pobreza a desigualdad con mejoras en el nivel de vida. Yo recuerdo haberle preguntado a un sacerdote, a un religioso armenio, que vino a la Argentina y era justo el cambio del régimen comunista al régimen capitalista, que obviamente hoy en día está mejor. ¿Cuál prefieren? Me dicen, lo de antes. ¿Por qué? Tenían el empleo asegurado, la salud asegurada, la educación asegurada y no trabajaban. Entonces el régimen competitivo, por más que esté el mejor, digamos, como hay otros que están un poco mejor, digamos, directamente se ponen enojados. Y yo creo que este es uno de los grandes problemas que estamos viendo en la política mundial. ¿Por qué Chile, con todo el éxito del país que más gente sacó de la pobreza, digamos, y pasó a clase media, tuvo todos los eventos que tuvo en el 2018? Dejemos de lado el activismo. ¿Qué pasó? Y la gente, cuando ve que está progresando, aunque haya otro que esté mejor, está tranquila, porque dice, yo voy a llegar. Cuando se estanca la mejora, ahí comienza su gran bronca contra el que está, digamos, mejor. Y entonces busco soluciones mágicas. Bueno, esto es uno de los factores que hay que tomar en cuenta y que yo diría que los políticos no están tomando en cuenta. Y ahora con todos los nuevos medios de comunicación, con la democracia instantánea y con todo, creo que es algo que realmente, digamos, todavía no le han dedicado suficiente pensamiento. Es llamativo que en un mundo que ha hecho semejantes progresos haya tantos descontentos. Bueno, sigamos. Hay otro factor que también es importante. Esto es la evolución que uno esperaría en cualquier país en la participación de la agricultura, de los servicios y de la industria. En la primera etapa lo importante es el alimento. Entonces, la inmensa mayoría se dedica a la agricultura. Hay un poquitito, digamos, de industria para producir vino, vela, aceite, harina. Y hay un poco de servicio que es básicamente el ejército, el gobierno y los sacerdotes para rezar para que llueva. A medida que viene el avance tecnológico, puedo producir más alimentos con menos gente, paso a la industria. Y después paso a los servicios. Y esto es inexorable. Pasó en todos los países del mundo. El problema es cuando la gente quiere impedirlo a esto y cree que industria es mejor que servicio y de etcétera, etcétera. Y entonces se meten en el medio y causan problemas. Pero esto también tiene impacto político. Miren en Estados Unidos el valor agregado, digamos, la participación de la industria en el valor agregado total. Mire cuándo llegó el máximo. Y miren el empleo. Hoy en día solamente el 8% del empleo es industrial y el 1,5% es agrícola. Y todo el resto es servicios.
Y eso implica ganadores y perdedores, dislocaciones. Miren la participación del empleo en el 50, industria era 27%. 12. Ahora, miren qué crece. Finanzas, servicios profesionales, servicios educativos, entretenimiento. Ahora, da la casualidad que en industria y agricultura la localización está determinada por dónde tengo los recursos. En los servicios no es así. Y en general se produce un desplazamiento hacia las costas. Y Estados Unidos creó 100 millones de puestos de trabajo a pesar de la revolución industrial, pero todo es en servicio. Y eso genera fenómenos como la aparición de Trump, que va al perdedor que se quedó en el medio en un país que ya no es industrial, que ya no es agrícola, ya no es minero, pero hay gente que se perdió cuando eso pasó y le dice, la culpa no es de ustedes, la culpa es del comercio, la culpa es de otros países y de las políticas que se aplicaron. Y si ustedes miran el resultado de las elecciones, Trump perdió en todos los países de la costa, excepto en Florida, y ganó en el medio. Y si ustedes miran Brasil, es lo mismo. Entonces, estos cambios dinámicos producen enormes cambios no solo en la economía, sino en la sociedad y en la política. Sigamos. Miren acá el empleo. Esto es cantidad absoluta de personas. Manufactura, miren, llegó al máximo y miren cómo cayó. Ahora, miren comercio, miren servicios profesionales, miren servicios de salud. Ahora, piensen por un instante y anticípense en una sociedad que envejece. ¿Qué va a necesitar la sociedad que envejece? Salud, entretenimiento, cuidados personales. Son las cosas que va a necesitar. Y hacia ahí va a ir la economía. Ahora, vuelvan para atrás y piensen en lo que dice, hay que definir el perfil productivo. ¿Cómo puedo definir? Mire un país cómo cambia. Y cambia por las megas tendencias. Cambian por cosas que ni siquiera los gobiernos hacen y que pueden influir muy poco sobre eso. Sigamos. ¿Importa la dotación de recursos naturales? Este es un lindo cuadro donde está el valor de los recursos naturales. El cálculo para Argentina es mío y está el PBI de cada país. Ahora, es interesante medirlo como porcentaje del PBI. El que más tiene es Rusia, luego Arabia Saudita, pero Argentina tiene un digno tercer lugar. Pero cuando yo mido el ingreso por habitante, van a ver que muy pocos países ricos tienen recursos naturales. Eso implica que la riqueza no es función de los recursos naturales. Es como siempre del esfuerzo, del sacrificio y de la prudencia. Si no, miren los dos, Rusia y Argentina. Miren el ingreso per cápita. Ahora, habiendo dicho esto, es como el viejo dicho, el dinero no trae la felicidad, pero ayuda. Si yo aprovecho los recursos naturales para realmente desarrollar toda la economía, puedo dar el salto hacia los países de mayor crecimiento. Este es mi cálculo del valor de los recursos naturales. Petróleo y gas no está incluido el offshore. Litio, cobre, oro y plata es en función de lo probado, otros recursos minerales, y luego la tierra está dividida en tres partes: agrícola, pecuaria
y el resto tomando los valores de mercado como representativo de la riqueza. Bueno, ese es el valor de Argentina, que son más de 20 veces el PBI, un potencial gigantesco. Cuando la gente habla de litio, comparen con petróleo y gas. La riqueza argentina en energía es fenomenal. Y sin embargo fuimos 85 años importadores netos por errores de política. Vale. Vamos ahora a las tendencias recientes. Perdonen los temas de formato. Pasa que he mezclado charlas de diferentes momentos en el tiempo. No me daba el tiempo para ordenarla. Las grandes fuerzas dinámicas son los avances del conocimiento y los cambios culturales. Eso se refleja en cambios demográficos, en cambios en la energía y en cambios en alimentos. Lo interesante, es que esto cambia la oferta y demanda de energía, la esperanza de vida, la tasa de natalidad, el financiamiento de la población pasiva y la demanda de alimentos. Y produce estos efectos, algunos de los cuales ustedes ya lo vieron. Cambio en la estructura económica mundial, mayor intermediación financiera porque hay que prevenir el futuro, crea problemas fiscales estructurales, crea problemas de endeudamiento y crea desequilibrios externos. Entonces, miremos algunas, y esto produce burbujas y crisis. Miren la parte demográfica. Esta es la población mundial. Ustedes recuerden, y acá hay matemáticos, si la tasa de crecimiento fuera una constante, esta curva sería una exponencial. Esto implica que la tasa de crecimiento es decreciente. Tuvimos un siglo XX con un enorme crecimiento de la población, pero ese crecimiento va a ir decreciendo, quizás toque el máximo en el 2050 y a partir del 2050 comienza a caer la población mundial. En ese momento vamos a llegar con una población llena de viejos. Esto es de 0 a 7 años. No, perdón, esto es el G7 y esto es el resto del mundo. Para que ustedes tengan una idea clara, de acá al 2050 se van a aumentar la población en 2.630 millones. 2.600 en emergente, 30 en desarrollado. De los 30 en desarrollado, 100 en Estados Unidos, todo el resto negativo. Ustedes se imaginan los cambios culturales, religiosos y raciales que eso produce, aparte de los temas financieros. Esta es la tasa de crecimiento, que le decía que es decreciente, en todos los países. Ahora con la pandemia hemos tenido un tema, digamos, de enorme caída de la tasa de natalidad. Entonces, todas las proyecciones ya están obsoletas. Hay países como Brasil que antes de la pandemia, mucho antes venía creciendo fuerte, y de golpe cayó la población, la tasa de crecimiento dramáticamente. Ahora miren por grupo de edades. El primer grupo son los chicos. Estados Unidos, que produce información de todo, dice que para mantener un chico hasta los 18 años hay que gastar $270.000. Esto es la población en edad de trabajar, y miren los viejos. Esto es historia. Esto es en los desarrollados, miren los viejos. Esto es en emergente. ¿Cómo es Argentina? Capitales como Europa. O sea, población claramente envejeciendo. La pampa gringa es como Estados Unidos. Y el interior de Argentina es claramente un emergente. Entonces eso produce enormes cambios que también afectan a la política. Esta es la población por grupo de edades. Y miren cómo comienza después a caer el que tiene que mantener y sube a lo que hay que mantener. Entonces, ¿qué impactos tiene esto? Esta es la participación del grupo de los 7 en el PBI mundial. Era más del 50, ahora está poco más del 30. Y estos son los emergentes. Está claro que somos más grandes que el grupo de los 7 y que eso va a continuar.
Cuando acá proyectan ahora, Estados Unidos en dólares corrientes es más grande que China. Pero miren, para el 2030. Este es el famoso tema de cuál es la potencia dominante y que de los últimos 16 cambios de potencia dominante, 12 fueron con guerra. Entonces, uno de los grandes temas en este momento, si va a haber cambio de potencia dominante. Ahora, China, por su política de un solo hijo, está comenzando a bajar la población. Entonces, es probable que se detenga y ahora la India es la que la va a pasar. Ahora, miren un país como Japón, cómo comienza a caer en términos relativos. Perdón. Miren la participación de Japón en 1980, 2015, 2030. Miren China, miren Estados Unidos. ¿Sí? Estos cambios producen enormes cambios en la geopolítica mundial. Y hay que anticiparlo. Sigamos. Esta es la tasa de crecimiento anual por décadas nominal. Esto es real. La diferencia entre los dos es si el dólar se aprecia o se deprecia. Acá está la inflación en dólares. Ustedes notarán que es bastante constante, pero esta comienza a decrecer. Los economistas el cambio tecnológico y la productividad. Miren cómo cae la parte de mano de obra. Esto relativamente estable. Y esto es a nivel mundial. Estaba contando que el famoso cambio tecnológico no es tal. Siempre hubo inventos. Ahora, comparen cuando ustedes comparan desarrollado y emergente. Miren la población de los desarrollados y miren la población de los emergentes. Miren la tasa de inversión. Esto es porque los viejos desahorran. Comparen con los emergentes. Este es el avance tecnológico. Este es el ahorro en el mundo. Miren los desarrollados cómo cae la tasa de ahorro. Y en los emergentes cómo sube. Esta es la inversión en el mundo. Miren desarrollado y emergente. Menos crecimiento de la población. Menos tasa de inversión. Y al mismo tiempo estoy en un proceso donde los emergentes tienen un gran catch-up que hacer tecnológico. Está claro que los emergentes crecen mucho más que los desarrollados. Este es el proceso de catching up que lo vimos al principio y que se está dando. Ahora, es un proceso que toma tiempo. Por ejemplo, si ustedes son un habitante del Magreb, al actual ritmo de crecimiento para tener el promedio per cápita de Europa necesitaría 200 años. Si ustedes son un habitante del Magreb, tienen que esperar 200 años y ven que Europa no está teniendo hijos y que le está dejando países vacíos con la infraestructura absolutamente armada. ¿Qué es lo que hacen? Se toman una balsa y se van a Europa. Pero todos estos procesos no son procesos que surgen de la nada. Son procesos que se pueden prever. Bueno, sigo. Comparen Estados Unidos con China. Esta es la tasa de crecimiento de Estados Unidos por año. Estados Unidos no puede crecer a más del 2% por año. Esos no son números míos. Esos son del propio, digamos, Congreso de Estados Unidos. Ahora, miren China, pero ahora China está declinando. Ahora, miren las diferencias. La población ya está en el negativo. Inversión, claro, invertían 40% del PBI. Ahora está cayendo. Pero miren la parte tecnológica. Porque China estaba en un proceso de catch-up. Copiaba tecnología que ya existía. A medida que se acerca a la frontera, son tecnologías nuevas. Por eso es que esto va cayendo. Y le pasó lo mismo a Japón en su momento y le pasó lo mismo a Alemania en su momento. Estos son procesos que serán siempre de la misma manera.
Ahora, ¿cómo me afecta esto? Tomen, por ejemplo, el tema financiero. La unidad básica de la seguridad social en la historia fue la familia. La familia era la que se encargaba de los viejos, de los enfermos, de los niños, de las vacaciones, de todo. Y como había gran mortalidad infantil, la familia tenía muchos hijos para asegurarse que el estado de bienestar, comillas, funcionara. Cuando aparece el Estado comienza a reemplazar a la familia y la familia comienza a debilitarse. Pero el Estado comienza a regalar recursos que no tiene y todos los sistemas de seguridad y reparto están en quiebra. Entonces todo el mundo dice, no, yo me voy a financiar a mí mismo y paso al sistema individual. Es cierto, pero tiene un grave problema. Yo para ahorrar tengo que prestarle a otro que me devuelva plata en el futuro. Con lo cual, en cualquiera de los sistemas, es un trabajador en actividad el que financia a un trabajador inactivo. En cualquiera. Lo que cambia es la intermediación financiera. Tomen, por ejemplo, esto ya le mostré a ustedes hace rato de otra manera. Voy a dejar. Estos son los activos de los bancos en Estados Unidos como porcentaje del PBI. Esto es en Europa y esto es en Japón. ¿Cómo? ¿Hay mucho más en Japón? No, la diferencia es que Estados Unidos tiene mercado de capitales y los otros no. Cuando miren fondos de inversión, miren Estados Unidos, miren Europa y miren Japón. Entonces, yo no puedo separarlo, tengo que tomar las dos cosas, porque las dos cosas son mecanismos con lo cual yo estoy haciendo traspaso de, tiempo, de gasto a través del tiempo, de poder de compra. Sigo. Miren los activos de los fondos de pensión en Estados Unidos como porcentaje del PBI. Y miren en Europa. En Europa la gente ahorra en el banco. Estados Unidos ahorra en fondos de pensión. Porque en Europa creen que el sistema jubilatorio le va a pagar. Le va a pagar, pero en un poquito. Miren las cuentas fiscales. Miren el gasto social en Japón. Japón es una maravilla, porque es un país que está envejeciendo, es xenofóbico, entonces uno puede ver todos los factores directamente mirando a lo que le pasa a Japón. Y Japón además publica anualmente, en forma integrada, todos los aspectos del problema, porque no es solo jubilatorio, es qué le pasa al gasto en salud. Una gran porción del gasto total en salud son en los últimos 6 meses de vida de un enfermo terminal. A medida que envejece la población, sube el gasto en salud. La pregunta es cómo miércoles lo pago, porque al mismo tiempo los viejos ahorran menos. Miren cuánto gastan en pensiones, cuánto gastan en salud y en otros gastos sociales. Pero si miran Estados Unidos, ahí no tanto, porque es un país que no envejeció tanto, tiene migración. Miren el gasto. O miren, este es gasto en Estados Unidos, miren el gasto en Italia, en Alemania y en Japón. Italia, si no cambia su sistema, va a desaparecer como país porque es imposible que financie su sistema de seguridad social. Todo lo que ustedes están viendo en Francia es una locura. Un país que tiene 23 años de sobrevida desde el momento en el cual se jubila. Que mantenga 62 años es imposible. Haciendo un cálculo financiero solamente pagaría el 50% de los beneficios. El único país que se lo toma en serio es Alemania. Año por año hay que mirar para adelante la sustentabilidad del sistema. Si no cierra, o aumento los aportes, o bajo los beneficios, o subo la edad jubilatoria. Ahora, Alemania ya está en 67, el mundo está yendo a 70. Francia en 62. Y queman media Francia, digamos, por un supuesto beneficio que es imposible de pagar. Bueno, se supone que tiene que haber 3 aportantes y medio por cada jubilado. En Argentina es 1.4. Por lejos el principal problema económico de Argentina.
Sigo. Las cuentas externas. Y obviamente, la cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos. El que más ahorra tiene superávit. Acá están los superavitarios. Miren como porcentaje del PBI. Y acá están los deficitarios. Claro, esto genera problemas. Este le echa la culpa a este, sin darse cuenta que es él el que gasta de más. El caso de Estados Unidos es un caso particular porque es la moneda mundial. Obviamente, esto genera crisis, presiones y conflicto entre países. Trump quería tener superávit con todo el mundo y con el que tenía déficit decía que era porque era comercio desigual, ventajitas. Mentira, es porque Estados Unidos tiene déficit fiscal y gasta de más. ¿Ok? No tiene nada que ver con ser competitivo ni con no ser competitivo. Es puramente cuánto gasto frente a mi ingreso. Bueno, para ir terminando, este es el consumo energético total en el mundo en millones de toneladas equivalentes de petróleo, que se consume como alimento humano, porque el ser humano al fin de cuentas es una máquina de energía y no humano. Ahora ustedes se dan cuenta que si yo quisiera, acá están los subválidos, los adecuados y los excesivos, y en qué gasto en lo no humano. ¿Se acuerdan cuando vino la idea del biocombustible que iba a sustituir? Es imposible. Digamos, sustituiría el 10% y la gente se moriría de hambre si yo dedicara toda la tierra a eso. Entonces, es notable cómo nos agarramos de pequeñas ideas que pueden ser, digamos, una buena contribución, pero tengo que verlo al tema en su integridad. Miren cuánto es la bioenergía. 75 de esta cantidad. Bueno, esto, digamos, no hace falta que diga el consumo mundial de energía, cómo va cayendo. Mire, esto es por unidad. Todo el mundo está aumentando la eficiencia en el consumo de energía. Pero esto es para una charla en particular, o sea que no tiene mucho sentido. Alimentos interesantes. Este es el consumo mundial de alimentos, en millones de toneladas. Este es el G7, estabilizado. Estos son los emergentes, de los cuales miren China. Y este cuadro es interesante. Miren la producción de alimentos en el mundo del 69 de 2956 al 2006, 1933, 1901, acá hubo una sequía, pero no de 1206, esto es China. Miren China, de 288 a 1269 a 1807. Hubo gente que dijo los precios subieron por China. No, China aumentó su consumo 6 veces, pero aumentó su producción 6 veces. Después nosotros decía, ahora vamos a vender carne porque China va a comer carne. ¿Quién le dijo que le gusta la carne? ¿Y por qué le gusta la carne vacuna? China multiplicó por 10 su consumo de frutas y verduras. Entonces, es notable cómo nosotros metemos nuestros patrones en el análisis sin darnos cuenta qué es lo que realmente está pasando en el mundo, porque estos son todos los tipos de alimentos que hay. ¿Y cómo está China hoy en día? Miren la producción versus el consumo. 288, 294, importaba 6, el 2%. 1807, 1888, importa 81, el 4,3. Estados Unidos, Brasil es en realidad el principal exportador de alimentos del mundo. Ahora, ¿cómo están en kilocalorías? Mire, pasó de 1438 a 3080. Se considera 2600, 2300 lo satisfactorio. Pero miren las vegetales. Miren las proteínas, la grasa. ¿Cómo está Argentina? 3100, 103, 95. Estamos igual que China. Ahora, acá hay un tema interesantísimo cuando uno quiere verlo por países,
Por ejemplo, mirar el consumo de alimentos y de calorías en Cuba. Cuba tenía 2.300 calorías antes de la revolución, se fue a 2.500, 10 años después, o sea, nada. Cuando Rusia le comenzó a dar plata, se fue a 3.100, y cuando cayó Rusia bajó a 2.100. Y cuando apareció Venezuela se fue a 3.400. Y linda pregunta, ¿cuánto tenía Venezuela? 2.400. Es fascinante mirar la geopolítica mirada desde el punto de vista de los alimentos. Cómo se nota en el medio. El futuro. Y la población va a seguir creciendo, pero en algún momento se va a estabilizar. China va a caer, India va a subir, finalmente va a caer, y va a estar en el resto del mundo. Un país como Nigeria va a tener 900 millones de habitantes. Hay un país africano que pasa de 10 a 110. Eso produce enormes cambios geopolíticos. Ahora miren por edades. Esto es hoy. Y miren lo que va a ser la cantidad de chicos, cómo caen los en edad de trabajar y cómo suben los viejos que hay que mantener. El mayor problema que tiene el mundo hoy en día. Y que no lo está atacando. Este es el PBI mundial y esto es lo que se prevé para el futuro. Todos caen la tasa de crecimiento, pero los desarrollados por abajo todavía. Consumo mundial de energía cae en la OECD, cae en Estados Unidos, pero sube en el resto. Entonces esa es la pregunta de varios. Dicen, no hay que dejar de usar el combustible, hay que dejar de usar, sí, pero ¿y lo que todavía no usaron, la energía? ¿Cómo es el tema? Estos son todos los temas que hay que discutir. Miren el consumo mundial de alimentos. Va a seguir creciendo, pero a tasa decreciente. Y ahora miren Japón. Esta es la tasa de dependencia. ¿Cuántos viejos mantiene un joven? Ahora miren la tasa de ahorro cómo le cae. Porque el viejo desahorra. Miren cómo cae el consumo de energía por habitante. Y miren cómo cae el consumo de alimentos por habitante. Bueno, todo esto, bueno, esto no importa, esto no tiene importancia, esto es la cuenta corriente. ¿Qué es lo que he tratado de hacer? He tratado de mostrar las megas tendencias y cómo muchas de las cosas que nosotros vemos como si fuera eventos, en realidad responden a estas megas tendencias que en general no nos damos cuenta que existen. Y también existen en Argentina. Pero además Argentina amplifica los ciclos mundiales. Entonces, nosotros deberíamos estar pensando en estos temas. Y en lugar de eso estamos peleando, digamos, las cosas de todos los días sin ver realmente qué es lo que está pasando en el mundo. Bueno, yo creo que hablé bastante, 55 minutos creo que es suficiente. Ahora paro para los comentarios, preguntas o lo que haga falta. Bueno, vayan levantando las manos. Ahí veo que Felipe quiere hacer una pregunta. Dale, Felipe. Bueno, muchas gracias, Ricardo, pues estoy un poco afónico, pero muchas gracias por una magnífica presentación. Yo tengo una sola pregunta que viene de la geopolítica. El mundo se expandió, como vos explicaste, se multiplicó su riqueza, progresó a partir del 45, porque los Estados Unidos son el primer imperio mundial que no ocupó territorio, sino que creó un sistema de globalización que permite que un barco petrolero viaje de Medio Oriente a Shanghái o a Japón, ¿no es cierto? Y tarde 25 días.
todos los días para cubrir los requerimientos, por ejemplo, de China en petróleo, se necesitan 120 cargueros petroleros todos los días en el mar. Son 6 millones de barriles, son 25 días promedio de viaje, o 30, dependiendo de dónde venga. Entonces, lo que se ha creado es un mundo globalizado donde hay enormes dependencias. Asia es muy dependiente de la energía, sobre todo China de la energía, y algo de los alimentos. Europa tiene un superávit de alimentos, o es equilibrada en alimentos, pero tiene un enorme déficit de energía. Y el único país que tiene superávit en energía y en alimentos son los Estados Unidos y potencialmente un país como Argentina. Este sistema globalizado, los Estados Unidos están reculando de este sistema globalizado y son el único país que puede crear la globalización y retirarse de la globalización sin pagar altos costos. En otras palabras, el país que está más calificado para retirarse de la globalización sin pagar altos costos son los Estados Unidos. Y eso tiene un significado geopolítico muy importante, por lo menos por lo que yo he visto de las políticas americanas de los últimos 7 años. La tendencia es hacia el mercantilismo, hacia el bilateralismo en todos sus acuerdos internacionales, etc. Y hay una creencia muy generalizada en los medios de seguridad de los Estados Unidos que van a vencer a China no a través de las armas, sino a través del equilibrio económico. Que China es muy dependiente de cosas que no tiene y que por lo tanto la debilidad de China es estructural y económica, fundamentalmente, además de los temas demográficos que vos explicaste. Entonces, lo que quisiera es simplemente hacer este comentario para indicar de que no solamente podemos ver el mundo linealmente, sino que tenemos que verlo como vos lo has presentado brillantemente, en términos de lo que puede pasar y cuál es el juego de las grandes potencias. Y en mi opinión, vamos a un proceso gradual, lento pero gradual, pero inexorable de mercantilismo y de aislamiento en el mundo. Y eso va a penalizar a todos los que se han beneficiado de la globalización y va a ayudar a países como los Estados Unidos y quizás Argentina y algunos otros, pero quizás, muy quizás Argentina, que tienen los elementos básicos para sobrevivir en un mundo menos globalizado. Muchas gracias. Disculpa la fonía, Ricardo. No, al contrario, digamos, muy interesante. A ver, es absolutamente cierto que el primer cuadro, cuando pongo cómo creció el mundo de forma exponencial desde el 45, es porque hubo globalización y hubo un código de conducta que fue Bretton Woods. Bretton Woods fue un código de conducta para evitar lo que pasó en la década del 30, que luego lo comenzaron a dar vuelta al código de conducta. Pero el mundo tuvo otra globalización, quizás más grande que esta a fines del siglo XIX. En porcentaje de movimiento de la población, de movimientos de capitales y de aumento del comercio, fue más grande. Y terminó creando nacionalismos, exacerbando los nacionalismos, y terminó con la Primera Guerra Mundial. Nosotros ahora estamos viendo básicamente el mismo tipo de fenómeno, que están creciendo los nacionalismos y están creciendo los conflictos regionales. Tenemos el cambio de potencia dominante que en el año 50 fue pacífico, fue de Inglaterra, del Reino Unido a Estados Unidos. Esta vez no sabemos, las armas atómicas en realidad son al mismo tiempo una garantía y un gran peligro. Pero es cierto que desde el 2000, yo diría, de hace 8 años, la participación del comercio internacional en el PBI mundial bajó. Con la guerra de Ucrania hubo un cambio de precios relativos significativo. Subió el precio de la energía, subió el precio de los alimentos y bajaron en términos relativos los productos industriales. Los grandes perjudicados de ese cambio fueron los países que tenían los superávit más grandes en cuenta corriente. Alemania, China y Japón. Y los grandes beneficiarios, en realidad el mayor beneficiario es Estados Unidos. En alimento el mayor beneficiario es Brasil. Brasil es superavitario en energía y en alimentos. Y en alimentos exporta neto 160 millones de toneladas. Brasil debería ser un boom en este momento con el tema de, además de una cosecha récord. Y sin embargo no lo es,
por la otra parte que juega en la economía, que es la confianza. Trump fue el prototipo del nacionalismo, digamos, del mercantilismo. Yo tengo déficit porque son malos conmigo, sin darse cuenta que la cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Y que Estados Unidos tiene el gran beneficio, y por eso tiene déficit, que el dólar es la moneda internacional. Hay gente que cree que el dólar va a ser abandonado. Yo le hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes pondrían sus ahorros en Estados Unidos o en China? Es un tema de transparencia. A mí me preguntó, digamos, uno de un fondo común chino, ¿por qué los múltiplos en las acciones son mucho más altas en Estados Unidos que en China? Muy fácil, transparencia. Digamos, obviamente Estados Unidos hizo algunas macanas que bajó la transparencia, pero es infinitamente más transparente. Entonces no hay manera que el yuan lo reemplace como moneda de ahorro al dólar. Por ahora. ¿Okay? Si Estados Unidos hace macana, si China mejora, digamos, eso va a cambiar. Pero vos tenés razón, digamos, todos esos factores están por detrás de lo que estás viendo en la geopolítica. Todos esos factores, y nuestra gente que se encarga de eso debería tomarlo en cuenta. En realidad, todo mi objetivo de mi charla es decirle, mira todas las cosas que se están moviendo y que determinan lo que vos estás viendo en la superficie. Esto está lo que está por atrás. Está muy bueno. Sí, porque de hecho una sumatoria de pobres no hace una potencia, ¿no? Y eso es Así es. China. No. Sí, Bueno, sí, Héctor, pero un país, digamos, que hoy en día ya tiene el ingreso per cápita que Argentina. sí, es Digamos, cierto. También, tampoco no, somos muy no, desarrollados. no hay que subestimar y ya tiene los alimentos como en Argentina. Digamos, han tenido sus logros, digamos, no en la parte de libertades individuales, en la parte económica lo han tenido. Sí, totalmente. No, bueno, a eso iba porque claramente a veces se habla de como la potencia que va a ser China, pero yo creo que para que llegue a los PBI per cápita que tienen los países desarrollados, debería llegar a los mismos niveles de calidad institucional, lo cual a su vez implica tener democracia, por ejemplo. ¿No? Sí, pero el problema es que antes que eso tenés la etapa de la potencia dominante desde el punto de vista militar. ¿Ok? Entonces ahí lo que te interesa es el PBI total, la cantidad de soldados y la tecnología. Estados Unidos está todavía por arriba, pero China viene rápido, digamos, por eso ahí hay un problema serio. El famoso tema de Esparta contra Atenas. Bueno, Héctor, vos tenías la mano levantada. Gracias, Aldo. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Excelente, la verdad que lo disfruté muchísimo y tomé muchísimas notas. Me pareció bien esclarecedor un concepto que yo hace mucho tiempo que también coincido, que es que acá el problema de la envidia es un motor fundamental para muchos de los movimientos eh, contestatarios, por decir así. Y hay que recordar, bueno, que la envidia es un pecado capital, ¿no es cierto? Es decir, que está inherente en nuestra naturaleza, que está mal hablar de la sana envidia, no existe tal cosa como la sana envidia, sino que es la admiración la contracara de la envidia. Y hace no mucho leí en algún lado que los Estados Unidos han generado una cultura que va más por el lado de la admiración que de la envidia. Y por eso han tenido y siguen teniendo una fuerza innovadora y de ver que su vecino está mejor, entonces ¿por qué está mejor? Y a ver qué es lo que hago para yo emularlo. Y esto me trae a colación el hecho de que si esto es así, tan claro en términos de que las sociedades están muy permeadas de envidia, y en la presentación, Ricardo, varias veces dijiste, apelando a la política pública, si este cambio cultural no podría venir desde buenas líneas de transmisión a la sociedad de lo que significa admirar a los que les va bien. De la envidia al empresario, mirar al empresario mal, mirar a los vecinos que les está yendo bien, y tratar de emular las cosas que se hacen bien, pero desde la política pública, desde la recomendación de la política pública, porque acá hay que liderar un movimiento cultural. Si yo eso se lo dejo en manos de los políticos y le digo, ese es su desafío, que ustedes no están viendo qué es lo que está pasando.
digamos, es cierto también que la ética calvinista ayudó en Estados Unidos en ese sentido. Ahí sí estaba el tema de el esfuerzo y el éxito reconocido. Nosotros venimos más de otra de si sos exitoso es porque hiciste algo mal, digamos. Entonces ese tipo de cosas son parte de la cultura. Digamos, tomen ahora lo que le llaman la generación de cristal. Claro. ¿Okay? No me importa el futuro, es el hoy. Digamos, ¿tienen idea lo que le va a... Yo le llamo la generación egoísta. El que dice, no, yo no quiero tener hijos porque yo me voy a mantener a mí mismo. Mentira. A vos te va a tener que mantener a alguien al cual le prestas los fondos. Y si le prestas a un viejo, le va a pasar como los japoneses que le prestaron a Argentina. Y Argentina, digamos, lo defaulteó. Entonces, digamos, son temas que el mundo tiene que resolver. Algunos países los tratan más seriamente que otros, pero la inmensa mayoría no los trata bien. Digamos, los ignora. Yo Perdón, la perdón. primera vez que hablé del tema demográfico fue en el año 90. Y dije, acá va a haber un lío fenomenal. Por supuesto, ni bolilla, me siguen sin dar bolilla todavía. Tanto por el lado del trabajo como por el lado de las familias numerosas, me parece que no es exclusivo del calvinismo eso, digamos. Si nosotros tenemos una No, es cultura cierto. cristiana, católica, por decirlo ya más fuertemente, que le da al trabajo su importancia, le da a la envidia su parte negativa y le da a los hijos un valor importantísimo. Entonces yo creo que hay un sustrato que hay que moverlo, digamos, pero eso Bueno, la depende de los parte de políticos. Claro. Confucio, digamos también. Gracias, Ricardo. Sí, una cosa que estaba pensando es, la envidia claramente está en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ahora quizás pesa mucho más porque antes uno se comparaba nada más que con el vecino. Ahora con semejante cantidad de información que manejamos, los argentinos nos comparamos con Estados Unidos, con el holandés, ¿no? Con otros países del mundo, entonces hay más gente a quien envidiar. Pero Pero yo creo fíjate, que si lo desde un punto multiplicás de por vista -1, cultural, discúlpame, desde un punto de vista cultural, a mí me parece mucho más grave otro hecho que lo han impuesto los políticos y que van contramano de lo que necesita el mundo, que es más o menos lo que vos decías, Héctor, que todo es un derecho adquirido. Eso es lo que a mí me parece que es lo más grave. O sea, acá vamos a comer, vamos a crecer, vamos a usar un iPhone como derecho adquirido, ¿no? Como que ya no es el esfuerzo lo que te lleva a conseguir esas cosas, es la cultura que se está imponiendo, ¿no? ¿No tenés la misma percepción? Hay un economista tucumano, pero que vive en México, gran charlista internacional, David Concevic, que hizo la revolución de las expectativas. Y básicamente yo la llamaba antes la teoría de Hollywood. La gente veía en las películas un nivel de vida que no existía ni en Estados Unidos y decía, ¿por qué yo no tengo ese nivel de vida? Bueno, ahora con el celular y la comunicación instantánea, todo el mundo ve en todo lado y dice, ¿por qué yo no tengo este nivel de vida? Es porque alguien se quedó con lo mío. Ahora, eso, Eh, los políticos tienen que, digamos, diseñar métodos para manejarlo. El problema es que los partidos políticos están en decadencia. sí, y que el mensaje de los políticos es al revés, todo es un derecho adquirido, También, no tenés que trabajar, o sea, va a venir dado, y vos decís de por quién, ¿no? Pero, ¿qué querías decir? Disculpame que te interrumpí, Héctor. no, estaba en esa línea de argumentación. Lo que decía es que como la fuerza de la envidia es con natural al ser humano, también la admiración. Entonces, si multiplicás por -1 esa fuerza, a lo mejor lo que haces es revertir rápidamente un proceso que hoy es mirar al otro como un enemigo, en lugar de mirarlo como un socio. Martín, ¿Se escucha bien? ¿sí? Sí, sí. sí. Ricardo, me alegro de haberte visto y escuchado. Hola, Martín. ¿Cómo te va? No, yo sigo con este tema de cómo la cultura general va contra la lógica y contra lo que hay que hacer y las piedras en Francia o en nuestra plaza o en el Plaza Congreso
yo creo que esto le está poniendo una brutal carga a la calidad de los dirigentes, de alguna manera. Los que tienen que comprender o mirar esto que vos estás exponiendo es la gente que va a gobernar. En campaña se va a mentir porque hay que competir con el que está mintiendo, pero cuando vos gobernás, tenés que decir a la gente de frente lo que pasa. Obviamente, si hay un acuerdo de partidos, un acuerdo va a ser más fácil, porque bueno, vas a tener apoyo. Pero si esto viste, la gente dice educación, educación. Sí, educación, fantástico. Al conjunto de la población, fantástico. Pero si no hay una educación especial a las clases dirigentes, vamos a acabar como en 1914, porque estas cosas terminan mal. Cuando vos ves lo que fue la calidad de un Adenauer, un Eisenhower o un De Gaulle, o un De Gasperi en su momento, y lo que es el griterío de Trump o de Johnson en Inglaterra, o los Le Pen en Francia, o todo este grupo de gente, de agarrar la cabeza y decir, vamos, camino de 1914. No sé si, por eso digo, el enfoque de la educación es a la dirigencia. Mira, a mí mañana me toca participar en estas jornadas que hace Clarín sobre economía y democracia. Y una de las cosas interesantes que está ligada a lo que vos estás diciendo es, cuando vos mirás la evolución del ingreso per cápita de Argentina comparado con el promedio mundial, nosotros tocamos el máximo en 1913, 3 veces el promedio mundial, y ahora estamos en 1 vez el promedio mundial. O sea, el mundo aprendió a crecer y nosotros a decrecer. Entonces, nos pasamos mucho tiempo, yo mismo, viendo las causas de la caída. Entonces, después se me ocurrió a mí, espera, pero Argentina de 1870 a 1913 pasó de 1 vez y media a 3 veces. Veníamos de una grieta peor que esta, porque era sangrienta. 1.800.000 habitantes, la mayoría analfabetos. ¿Qué hicimos para ser la China de fines del siglo XIX? ¿Okay? Alberdi, Avellaneda, Exactamente. Sarmiento, O sea, primero una constitución Pellegrini. basada en la iniciativa privada, la propiedad privada, leyes justas y estables. Segundo, que las leyes fueron justas y estables y la justicia funcionó más o menos bien. Y tercero, la inserción en el mundo. Eso implica que los factores institucionales son a veces más importantes que lo que vos estás diciendo, más importantes que los factores de las variables económicas. Porque al fin de cuentas, la clave de la economía es la confianza. Si yo confío, invierto, gasto, tomo riesgo. ¿Okay? Si no confío, el resultado es que automáticamente busco irme. Entonces, cualquier programa en Argentina tiene que comenzar prerequisito la parte institucional, la parte de inserción en el mundo, eso es prerequisito. Después vienen los equilibrios macro, las reformas estructurales, todo el resto. Pero es lo que vos estás diciendo. Y si no lo hacemos, estás en decadencia y eso es conflicto entre los sectores, que a nivel mundial lo vemos como conflicto entre países. Guillermo, ¿querías hacer una pregunta? No, gracias. Estaba aplaudiendo. Ah, un comentario que quería hacer por un tema que vos permanentemente también te referiste a él, que el principal de los problemas es el envejecimiento, ¿no? Y que en alguna medida siempre se está dando en cualquiera de los sistemas, y eso es donde yo tengo mi duda, en cualquiera de los sistemas que estamos usando para sostener, digamos, a esos viejos del mañana, en cualquier sistema es como que vamos a tener un problema. Y ahí es donde a mí me hace un poco de ruido, porque si yo tengo un sistema en el cual yo ahorro, ¿no? Un sistema de capitalización, yo ahorro y lo que pasa con ese ahorro es que va a ir a parar por ahí a el sector privado, que lo va a invertir en tecnología y vamos a hacer que se produzca más. Entonces yo ya más o menos sé
de dónde voy a cobrar, de que se va a producir más, ¿sí? Por ahí más por persona, ¿no es cierto? Hay menos trabajadores, pero que producen mucho más. A mí me parece que el gran problema que tenemos hoy es que nos vendieron, allá en la época de Bismarck, nos vendió un buzón, ¿no? Nos vendió un sistema Madoff, un sistema del avioncito, en el cual al principio, ¿no? El tipo se queda con la plata, que es el Estado, se la gasta, y mientras siguen entrando cada vez más gente, ¿no? A este avioncito que sostiene a los anteriores, ¿no? Que van volviéndose viejos o quieren cobrar, con el sistema Madoff, funciona. Claro, el problema es cuando dejan de entrar los suficientes para mantener a los de arriba, que es lo que nos está pasando, porque la verdad es que los políticos, los gobiernos, ya se gastaron la plata, no hay nada generándose hacia adelante para que nosotros podamos cobrar, ¿no? A mí me parece que más bien el problema es que nos hemos metido en un sistema Madoff y ahora, un tipo avioncito, una estafa, y ahora no queda otra que defoltear los bonos, que en definitiva, si nosotros estuvimos comprando un bono de un compromiso del Estado, de que nos iba a dar determinada cantidad de dinero por mes cuando nos jubilemos, y ahora te dicen, no, ahora tenés que laburar 5 años más. Es como que yo te defolteé los bonos que te di, ¿no? Tenés que prestarme más y después te voy a cumplir de 5 años más, tenés que laburar para cumplir. Pero es un sistema Madoff, o sea, me defolteaste la deuda. Quebró el sistema de reparto porque era un sistema Madoff. Déjame que te agregue. Es cierto todo lo que estás diciendo, pero el sistema individual que yo favorezco no te garantiza si no toma en cuenta el envejecimiento. Porque si vos le prestas a otro viejo, el viejo no te lo va a poder devolver. ¿Ok? Entonces, vos en cualquier sistema, en este momento, tenés que estar extendiendo la edad jubilatoria. Digamos, en un sistema individual, debería ser que se arregla por sí solo. Claro, Pero mirá lo que pasó en exactamente. Estados Unidos. Le dieron plata como loco a la gente, bajaron la tasa de interés, hubo la burbuja de activos, la gente se sintió rica y 2,5 millones de personas dejaron de trabajar. Y todavía no volvieron porque dijeron, ¿para qué voy a trabajar? Yo ya soy rico. Sí. ¿Okay? Obviamente, cuando caiga la burbuja y dejen de recibir plata, se van a encontrar con la sorpresa que no eran ricos para jubilarse. Bueno, ese es el problema, cuando no se dan cuenta cómo es la dinámica del proceso. Por eso, en la familia, era natural. ¿Ok? La familia era el trabajador en la actividad el que te financia a un trabajador inactivo. Y entonces, digamos, tenía que durar hasta cuando sea, o si no, tenías sistemas como el de Esparta, a los 60 años te ibas a la roca sagrada y te tirabas, o el sistema de los esquimales, estás viejo y te vas para que te coman los osos y te reciclen. Digamos, son cosas que el mundo no piensa y que lamentablemente es muy difícil tomar la decisión. Yo dije al pasar, la mayor parte del gasto hoy en día es en gasto de los últimos meses de vida de un enfermo terminal. Eso es particularmente cierto en Estados Unidos por la industria del juicio. ¿Quién toma la decisión de desenchufar a alguien porque no lo puedo pagar? Las sociedades llegaron a ese extremo. ¿Saben cómo hacerlo? Cada uno quiere vivir lo que puede y que otro lo pague. Bueno, ese tema de cosas es lo que de alguna manera las sociedades a veces tardan en encarar o se resisten a encarar. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, Ricardo, la verdad, un lujo.